Impuesto de ganancias ocasionales en el régimen simple de tributación. Todas las personas naturales y jurídicas que estén inscritas o que por el año 2023 estuvieron inscritas en el régimen simple de tributación y hubiesen recibido ingresos por ganancias ocasionales, seguramente a lo largo del año tuvieron que reportar esos ingresos por ganancias ocasionales no incorporados a los ingresos brutos bimestrales, sino de manera independiente. Llámese que sean ingresos por ganancias ocasionales en el país o en el exterior. Posteriormente ya se presentaron los 6 anticipos bimestrales. Pero ahora se nos viene una obligación tributaria y es presentar la declaración anual consolidada del régimen simple en el formulario 260. Y aquí tenemos lo que conocemos como el formulario 260, que al término, finalizando el año 2023, la DIAN prescribió dicho formulario y hasta el momento quedó de acuerdo a su estructura con 6 grupos. No obstante, ya conocemos el contenido de la sentencia, el contenido del comunicado número 51 de la Corte Constitucional. Por tanto, se han eliminado grupo 4 y grupo 5 y esperamos la posición de la DIAN para saber, al eliminar estos grupos y al revertir o revivir la ley 2155 del 2021, pues cómo van a quedar. Pero en este caso lo más importante es destacar, es resaltar que dentro del formulario 260 el impuesto de ganancias ocasionales tiene una estructura independiente del impuesto simple. Entonces, este es el formulario 260. Tenemos una estructura para determinar impuesto simple, pero tenemos una estructura dentro del mismo formulario independiente para calcular y liquidar el impuesto de ganancias ocasionales. Entonces, desde ese punto de vista, en este anexo de ganancias ocasionales, vamos a poder liquidar, calcular el impuesto que se va a llevar y se va a declarar dentro del formulario 260. Haciendo hincapié en dos anexos que son bien importantes, hablando de los ingresos por herencias. A diferencia de otras plantillas anteriores que ya he presentado, en esta ocasión, en el año 2023, sea en el régimen simple o sea en el formulario 210 como régimen ordinario para personas naturales, la sección de ingresos está clasificada en dos partes o en dos componentes. Los ingresos que siempre conocemos como de ganancias ocasionales y una cápite para los ingresos por herencias. Es decir, que si yo no tengo ingresos por herencias, pues yo omito esta información. Ahora, teniendo claridad de esta herramienta, que también vamos a usarla para el año 2024, ya se encuentra actualizada, aquí vamos a revisar el tema de ganancias ocasionales, dado que en el mes de abril están los vencimientos para la declaración anual consolidada para quienes estuvieron inscritos en el año grabable 2023 en el régimen simple. ¿Qué va a pasar entonces cuando una persona haya recibido como herencia en el año 2023 una vivienda de habitación donde residía el causante y adicional haya recibido otros bienes inmuebles diferentes a la vivienda de habitación? Nótese acá que hubo un cambio y debemos entender ese cambio que hizo la ley 2277 de diciembre del 2022, donde modificó el artículo 307 del Estatuto Tributario, y hasta el año 2022 entendíamos de una manera diferente ese tipo de herencias
en cuanto a las viviendas, porque recordemos que en esa, hasta el año 2022 nos hablaban de viviendas urbanas o de viviendas rurales. Aquí eso se eliminó y aquí están unificando y están diciendo un momento. El legislador dijo un momento, si es por herencias, solamente le permito que sea la vivienda de habitación y que vaya a tener, vamos a mostrar por acá, estas limitantes, límites de las ganancias ocasionales exentas, ya con las modificaciones de la ley 2277 del 2022, donde nos dijo que si el causante dejó una vivienda y esa vivienda era donde residía el causante, era la vivienda de habitación del causante, va a tener entonces un ingreso por ganancia ocasional exenta o no grabada hasta 13.000 VTs, es decir, que por el año 2023, con un valor de VT de 42.412 hasta de 551 millones. Ahora, puede suceder entonces también el escenario en que, además de la casa de habitación donde residía el causante, también en la herencia se hayan dejado otros bienes inmuebles. Entonces ya nos habla también de bienes inmuebles diferentes a la vivienda de habitación de propiedad del causante. Y van a tener otra limitación para determinar ganancias ocasionales no grabadas y exentas. Y también la norma nos dijo, tenemos acá, también la norma nos dijo que para esos demás bienes inmuebles van a tener una limitación o unos ingresos exentos por ganancia ocasional hasta de 6.500 VTs, es decir, de 275 millones. No obstante, recordemos que el concepto DIAN 04-9408-2014 nos dio a entender que esas herencias, en el que sucede cuando existe más de un heredero dentro de la liquidación de la sucesión, tiene la participación como heredero de poder recibir parte de estos bienes. Entonces, aquí tenemos, digamos que dos secciones para poder calcular esta información. Aquí, cuando yo selecciono este botoncito, se me va a desprender esta matriz que me va a calcular hasta cuánto me puedo tomar de esa herencia, de esa vivienda de habitación del causante como no grabada. Adicionalmente, en caso de los demás bienes inmuebles diferentes a vivienda de habitación, también me va a poder determinar cuánto me puedo tomar de esa herencia como no grabada. Entonces, hagamos un ejercicio. Asumamos que se recibieron 500 millones, pero dentro de la liquidación de la sucesión, en este caso, fui el único heredero. Como fui el único heredero, lo voy a colocar porcentaje de asignación, el 100%. Entonces me está diciendo, 100%, pero yo tenía para tomarme hasta 13.000 VTs 551 millones, pero la herencia fue de 500. ¿Qué sucede si yo tengo una herencia de 800 millones y soy el único heredero? De esos 800 millones solamente voy a poder tomar como una ganancia ocasional no grabada hasta 551 millones. Ahora, ¿qué sucede si no fui el único heredero? Entonces, de estos 800 millones, vamos a asumir que eran 4 herederos, de los cuales a este heredero se le asignó el 25%. De ese 25% de 800 millones, pues son 200 que voy a reportar como ingreso por ganancia ocasional, y la ganancia ocasional no grabada también va a estar prorrateada para determinar, dado que los demás herederos van a tener que también hacer el mismo cálculo para determinar qué porcentaje o qué monto se va a poder llevar como no grabado. Y lo mismo en los bienes inmuebles diferentes a viviendas de habitación. Entonces, en esta ocasión, haciendo alusión al impuesto de ganancias ocasionales, es bien importante
que tengamos en cuenta que en el formulario 260 el impuesto de ganancias ocasionales tiene una estructura totalmente independiente a lo que conocemos como impuesto simple. Luego, ¿qué sucede si yo presento la declaración de manera extemporánea o luego de haber presentado el impuesto anual, me doy cuenta que cometí un error? Pues voy a tener también que liquidar sanción. Si bien en los anticipos bimestrales no se liquida sanción extemporánea ni de corrección, en la declaración, en el formulario 260, en la declaración anual consolidada, sí se va a tener que liquidar sanción extemporánea o sanción de corrección si existiere saldo en la sección de ganancias ocasionales.